bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, Bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. ¿Cómo están, queridos amigos, amados jóvenes? Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Canales, soy el encargado del grupo de jóvenes de la Iglesia CAF y junto a ellos hemos querido invitarles a este evento en Santidad y Justicia. Hoy tenemos palabras, reflexiones y música para ustedes. Dentro de toda la organización de este evento, que ha sido inspirada por Dios para hacer el llamamiento a la iglesia y a los jóvenes, a la iglesia de Cristo, para que nos volvamos con todo a buscar la llenura del Espíritu Santo y la visita de nuestro Dios. Así que les damos esta cordial bienvenida y les bendigo de todo corazón. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Raúl Álvaro, de acá de Yumbel. Llevo
5 años, voy a cumplir a fin de año 6 años en el ministerio y me ha tocado la hermosa bendición de poder compartirles un mensaje en este día maravilloso. Y me gustaría que usted abriera su Biblia en Jeremías capítulo 11, versículo del 1 al 17. Jeremías capítulo 11, versículo 1 al 17. Mientras usted busca en su Biblia el versículo, el pasaje que le acabo de decir, le quiero dar las gracias a todos los hermanos que han estado organizando este evento por invitarme, no tan solo a mí, sino que también a mi iglesia. Sé que es un hermoso momento de poder tener comunión los unos con los otros en estos tiempos difíciles donde tal vez no nos podemos ver presencialmente, pero gracias a Dios por cada plataforma, ya sea Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, para poder estar conectados. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Recuerde, Jeremías capítulo 11, versículo 1 al 17. Dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que se confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baalán. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre.
a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Balal. Bueno, en este trozo de la escritura podemos ver que el pacto que Dios había hecho con Israel había sido quebrado no tan solo una vez, sino que muchas veces, y ya ese Dios que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto estaba ya cansado, abatido y con ganas de poder traer un trato a su pueblo. Bueno, si seguimos leyendo más adelante, finalmente Israel y Judá son llevados a Babilonia. Jerusalén queda en ruinas, totalmente destruido, y empieza un trato con ellos en otro país, en otro imperio. Es importante conocer estas historias, más para darle una interpretación bíblica, es para poder sacar qué nos quiere enseñar o qué nos quiere decir Dios a través de estas historias. Siempre hay algo que nos puede quedar en nuestro corazón y nos puede servir en nuestro diario andar como hijos de Dios. Vamos a orar y luego vamos a ir al mensaje plenamente tal. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este mensaje, gracias por esta tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu gran amor. Y te pido, Papito, que tú me uses en este día sábado para hablarle a mis hermanos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Que mi boca esté en tus palabras, Dios mío. Que la guía y la dirección del Espíritu Santo estén sobre mí. Dame sabiduría, ciencia, discernimiento para hablar las maravillas del reino y que esta tarde pueda comunicar a mis hermanos lo que tú les quieres hablar. Que el reino de los cielos se manifieste hoy aquí en este maravilloso evento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el nombre del evento es, por aquí lo tengo, a veces soy un poquito olvidadizo, o será que tengo mucha información en mi cabecita, pero algo pasa que muchas veces se me olvidan algunas cosas. Pero gracias a Dios que siempre hay algo en lo cual podemos recordar. El evento se llama Santidad y Justicia. Y una de las cosas que poco hablamos hoy en día es de la santidad y de la justicia. Normalmente nos gustan los mensajes que nos dan la comodidad de vivir a nuestra manera. Y muy pocas veces nos gusta escuchar predicadores que nos confrontan con nuestra realidad y que sobre todo nos llevan a vivir una vida en la cual tenemos que pensar si estoy en lo correcto o lo incorrecto a través de la palabra de Dios. La Biblia enseña que engañoso es el corazón del hombre. Y de hecho una de las cosas que recalca acá esta historia es que el corazón de los hijos de Judá era con maldad, iban tras las cosas abominables. Entonces esto quiere decir que muchas veces lo que nosotros creemos que es bueno, tal vez no lo sea. Por eso necesitamos la hermosa y poderosa palabra de Dios, porque ella es justa, ella es la verdad y ella nos guía en nuestro diario andar. Pero si hay algo que podemos destacar de esta historia es la obediencia y la desobediencia, y esto es muy importante. Porque recuerde que en el capítulo 28 de Deuteronomio dice que si yo soy obediente voy a tener bendición en mi vida. Y si soy desobediente voy a acarrear maldición a mi vida. Es una instrucción que Dios dejó a su pueblo. Y ¿sabes qué, querido hermano? Muchas veces vivimos sin pensar en esto. Simplemente hacemos las cosas. A veces somos abusadores de la gracia. Démosle nomás. Total, estamos en tiempo de gracia, donde todo se borra cuando yo voy al Señor. Pero
Lo que sí es importante recordar, que el Señor no quiere que seamos unos pecadores practicantes o unos pecadores constantes. Él no quiere que vayamos a favor de la corriente del pecado. Él quiere que vayamos en contra de la corriente del pecado. Y para esto dejó su hermosa palabra. Y lo que Dios le llama la atención al pueblo de Israel aquí es que Él los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra en la cual fluye leche, miel en abundancia, donde hay mucha agua. Y así lo cumplió, porque Jeremías dice: amén, Señor, así es, lo que tú dijiste lo cumpliste. Pero Él pactó, Él hizo un trato, el cual dice que deben seguir sus instrucciones, su palabra, su ley, para que esto sea una bendición totalmente. Y sabes que esto nos identifica mucho a nosotros, porque tú sabes que antes de llegar a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? Nuestra vida era sumida en el pecado. No teníamos ninguna forma de salvarnos. No podíamos llegar hasta Dios porque éramos pecadores. Recuerda que la Biblia enseña que por cuanto todos hemos pecado, o sea que no hay nadie que quede fuera de esto, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado no nos dejaba entrar ante la presencia de Dios. El pecado no nos dejaba ir al Padre. El pecado nos mantenía lejitos de Dios, sin ninguna forma de acceder a Él. ¿Ah? Entonces nuestra vida era como el pueblo de Israel en Egipto. Vivíamos sin un Dios de amor, sin salvación en nuestra vida, sin una promesa de una tierra maravillosa. Yo llegué a los 26 años a Cristo, y del año 0, desde que nací, hasta los 26 años viví una vida totalmente lejos de Dios. Sí, cuando estaba en problemas me acordaba y decía: Dios mío, por favor ayúdame, o Diosito mío es la palabra que más ocupamos, o tatita, ayúdame en esta dificultad y todo. Yo creo que de cierto modo en la misericordia de Dios escuchaba tal vez oraciones, porque muchas veces me libró de desastre, pero también Él me dijo que todas esas veces que me libró era porque yo iba a llegar en algún momento al lado de Él. Él conoce todas las cosas y todos los tiempos. Entonces Él me sacó de una vida que era como vivir en Egipto, esclavos del pecado. Los israelitas eran esclavos de los egipcios, nosotros éramos esclavos del pecado. Y Dios nos saca de esa vida de esclavitud del pecado, nos trae este nuevo pacto, que es por gracia, que es por amor, que es un pacto maravilloso porque la salvación es un regalo de Dios, y nos trae una nueva vida. La Biblia también enseña que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas estas son hechas nuevas. O sea, nos trae a una nueva vida lejos del pecado, lejos de la esclavitud del pecado. Israel fue libre a través de la mano poderosa de Dios, y dejaron de ser esclavos de Egipto para ser libres. ¿Y sabe esa libertad para qué es? Para que busquemos a nuestro Dios que tanto nos ama, para que seamos adoradores, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que vivamos en santidad y en justicia. Recuerde que nosotros somos llamados justos gracias a Jesús, y la Biblia nos enseña que tenemos que seguir la justicia, no ir en contra de la justicia, no seguir las cosas injustas, sino que seguir lo que es justo, lo que a través de la Biblia nos enseña que es la verdad. Y aquí es donde entra la obediencia, porque si hay algo que Dios se agrada, es la obediencia. Recuerde que más que los sacrificios y los holocaustos, a Dios le encanta la obediencia. ¿Cómo está su obediencia en estos días donde nuestros templos están cerrados? ¿Cómo está su obediencia donde tal vez no ve cara a cara a su pastor normalmente o a su líder? ¿Cómo está la obediencia en estos tiempos donde puedo conectarme al culto y bloquear mi cámara y mi micrófono y tal vez estar viendo tele, o estar durmiendo, o estar metido en Facebook? ¿Cómo está la obediencia? ¿Sabe qué? A mí me encanta la bendición de Dios. De hecho, yo trabajaba antes que empezara la pandemia como taxista acá en Yumbel, pero tuve 3 accidentes y eso me hizo entender de que Dios quería otra cosa para mí, no que anduviera detrás de un volante, sino que estuviera detrás de un púlpito. Dios me dijo: no te envié a estar detrás de un volante a Yumbel, que yo llegué de nacimiento a Yumbel. Te envié a estar detrás de un púlpito, a predicar mi palabra, a dar a conocer mi mensaje.
Me costó entender, pero lo entendí. De la Semana Santa que dejé de trabajar en el taxi. Y le digo una cosa, he visto más la bendición de Dios ahora, que estoy tomado de Él, siendo obediente a Él, que todo ese tiempo que estuve detrás de un volante. De hecho, trabajé en una ferretería también. Y nunca vi la bendición de Dios como la he visto en este tiempo. Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido proveedor y sustentador de mi familia y de mi ministerio. Es maravilloso poder entender que la obediencia trae la bendición. Y muchas veces entiendo el por qué no vi bendición cuando estaba detrás de un volante trabajando, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. La desobediencia cierra la mano de Dios. Un día estaba en un parque que hay acá en Yumbel, al lado de la cárcel que hay un parque muy hermoso y tiene 1, 2, 3, digamos, grupos de juego, todo muy divertido. Y un día que mi esposa salió, quedé con mis niños, con Álvaro y con Amparo. Amparo es la mayor, Álvaro es del medio, y tengo una más pequeñita que se llama Pía, pero en ese tiempo no estaba Pía, estaba solamente Amparo y Álvaro. Y los llevé a este parque a jugar. Y les di una instrucción. Y ellos fueron desobedientes. Entonces, por su desobediencia, yo les dije, ¿saben qué, niños? Ustedes van a jugar solamente en este grupo de juegos. No los quiero ver ni en el de allá, ni el que estaba a nuestras espaldas. Y mientras los veía jugar, Dios me habló. Y me dijo, lo mismo pasa con mis hijos. Yo tengo todo esto para darles, toda esta bendición, y sobre todo el parque. Todo esto le tengo para dar. Pero como son desobedientes, solo pueden disfrutar de algo pequeño, pero no de todo lo que yo les quiero dar. Entonces la bendición es muy importante, la obediencia es muy importante, querido hermano, porque esto me ayuda a tener el favor de Dios sobre mi vida, la bendición de Dios, los cielos abiertos. Pero ¿sabe qué? Hemos caído lamentablemente en el error de creer, porque me puedo arrepentir 10.000 veces, vivo sin ser obediente a la hermosa y poderosa palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo sus consecuencias. De hecho, Dios le dice a Jeremías, no intercedas por ellos. No intercedas por ellos. Ellos han sido desobedientes. No intercedas por ellos. Mire, el versículo 11. El versículo 11 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré por ser desobedientes. O sea, la desobediencia, querido hermano, no es algo que lo podemos tomar a la ligera. La desobediencia es algo que tenemos que tomarlo con la seriedad que corresponde. Nos reímos cuando cometemos un error y somos desobedientes. ¿Sabe lo que debe haber en nuestro corazón? Arrepentimiento y temor de Dios. Cuando yo soy obediente me mantengo en una vida santa, agradable a Dios. Cuando soy obediente sigo la justicia. Por eso este evento es muy importante, especialmente el tema, la justicia, la santidad, la llenura del Espíritu Santo. Y te quiero decir algo, querido, ahora que me acordé de la llenura del Espíritu Santo. A veces creemos porque tenemos muchos dones del Espíritu Santo estamos siendo obedientes a Dios y estamos haciendo bien las cosas. Y se nos olvida ese pasaje que está en el Evangelio de Mateo, donde el Señor dice, muchos en aquel día llegarán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué son esos? Son dones. Son dones. Pero Él les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Sabe lo que hace la diferencia de cuando estamos obedientes a Dios y estamos haciendo bien las cosas en Él? Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5. El amor. El primer fruto que aparece es el amor. Cuando yo estoy en obediencia al Señor, se nota porque hay frutos en mí. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, dijo. Los dones son regalos y el Espíritu Santo da conforme a lo que Él quiere y Él ve la necesidad de la iglesia y los coloca, porque la iglesia los necesita muchas veces. Pero los frutos, hermano amado, los frutos vienen por mi forma de vivir. Y los frutos se tienen que notar. Y a través de mi fruto la gente me va a reconocer si soy un hombre de Dios o no soy un hombre de Dios. La obediencia a la palabra de Dios
trae eso. Bueno, no me quiero extender mucho y quiero leerte lo que dice en Santiago 1:22. Me imagino que ya se entiende la idea de acerca de la obediencia. Eso es lo que te quiero hablar en esta noche. No sé si se notó. Es la obediencia a la palabra de Dios. Me encanta Santiago 1:22 porque me confronta con mi realidad. Te confronta a ti con tu realidad. Mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, si no somos hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Yo le llamo el efecto de hacerse tonto solo. Será un poco feo. Mira, ¿sabes cómo tú te haces tonto solo? Yo te voy a contar una experiencia que tuve. Cuando estaba recién casado, llegué a vivir a Nacimiento con mi esposa. Y éramos de Cabrero, nos fuimos a Nacimiento por trabajo. No llevaba ni un año de casado. Y llegó el invierno y me tocó comprar leña. Y compré pino. Leña de pino. Ya astillita. Y yo fui y vi que la astilla estaba bonita, grande. Y dije yo, perfecto. Y barata, buen precio. Ya, déme. Y compré 200, 300 astillas, no me recuerdo, pero compré esas astillas. Y cuando llegué y empecé a partir de las astillas para hacer fuego, salía agua de ella. Estaba mojada, húmeda al máximo. Llegó la dueña de la casa que arrendaba, porque yo arrendaba una casa interior con mi esposa. Y me decía, ¿sabe qué? A usted lo estafaron porque le vendieron una astilla totalmente húmeda. Está mojada, mire cómo sale el agua, me dijo. No dijo, usted las va a prender, va a ver la estufa prendida, pero no le va a calentar, porque la astilla seca, o sea, la astilla húmeda, la astilla con agua, se prende, pero no calienta. Uno se hace tonto solo, me dijo. Y ahí tomé yo la unción o el efecto de hacerse tonto solo. Claro, porque uno puede ver la estufa prendida. Ah, qué rico está prendida, pero si no está seca no calefacciona, no da calorías. Eso pasa cuando no hacemos la palabra de Dios. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Nos creemos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos. Los dones se manifiestan en nosotros. Pero si no hay obediencia, estamos haciéndonos tontos solos. Nos engañamos a nosotros mismos. Es como que un día nos veamos al espejo y después se nos olvide cómo somos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia te va a traer llenura del Espíritu Santo. La obediencia te va a traer santidad. La obediencia va a traer cosas maravillosas y poderosas a tu vida que tú estás necesitando, querido hermano. Dios puso esta palabra en mi corazón hace 2 meses atrás para que yo te la predique en este día. Sé obediente a la palabra de Dios y deja de maldecir tu vida siendo desobediente a ella. Te quiero terminar la historia de la astilla. ¿Sabes lo que hice con ella? Le eché aceite, la ungí y oré por ellos. Dios hizo un milagro, secó esa astilla y los pudimos calefaccionar con mi esposa. Maravilloso, maravilloso. Pero volviendo al tema, querido hermano, seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces desconocemos lo que la palabra dice porque no la leemos, porque no la estudiamos, porque no la enseñamos. Hace poco hice un estudio en la iglesia respecto a leer, estudiar y enseñar. Me acuerdo que en el día del embajador del año pasado, el pastor Rubén lanzó un desafío a orar, a leer la Biblia en un año. Yo todos los años me desafío, desde que llegué a la iglesia, el pastor que estaba a cargo de la iglesia nos desafiaba año a año a leer la Biblia. Y yo tomé ese desafío. Y gracias a eso he leído la Biblia 7, 8 veces más o menos. Y este año que viene me vuelvo a desafiar. Ya me falta terminar con Juan y Hechos y empiezo nuevamente a leer la Biblia. Y ha sido de tremenda bendición. Ha sido algo que ha llenado mi vida. Imagínate, estuve 26 años de mi vida sin Cristo en mi corazón. Hoy en día tengo 38, llevo 12 años en el Evangelio y leer la palabra me ha traído un alimento maravilloso en mi vida. Dios un día me habló porque le pedía santidad. Me dijo, si quieres tener santidad en tu vida, lee la palabra de Dios. Esa palabra es una palabra que trae santidad porque te dice cómo debes vivir, cómo debes andar y cómo debes hacer las cosas. ¿Sabe qué, querido hermano? Todas las herramientas están disponibles.
para que nosotros las llevemos a cabo y tengamos victoria. Te invito a que tú puedas leer Juan capítulo 14, 15 y 16. Te vas a dar cuenta de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros ahí. Te voy a nombrar algunos títulos de los cuales tú puedes encontrar. Vas a ver que Jesús promete volver. La promesa del Espíritu Santo, Jesús y la vid verdadera, amados unos a otros. El mundo se aborrecerá a la hora del Espíritu Santo. La tristeza se convertirá en gozo. Yo he vencido al mundo. Te das cuenta que la palabra nos puede entregar herramientas poderosas para vivir en obediencia y así tener la bendición de Dios a favor de nuestras vidas. No te alimentes tanto de lo que dicen las redes sociales. Me da tristeza, hermanos en Cristo, viendo redes sociales, diciendo que Pedro es la roca, porque lo vieron en un estudio en redes sociales. Qué tremendo, qué terrible, cuando la roca es Cristo. Y así muchas cosas más. Porque si yo quiero ser desobediente a la palabra de Dios, ¿sabes? Te digo una cosa, en internet vas a encontrar un estudio que avale tu desobediencia a la palabra de Dios. Pero si tú quieres ser obediente a la palabra de Dios, vas a estar al abrigo del Altísimo, vas a morar en la sombra del Omnipotente, vas a ser obediente a tu pastor y a tu líder, y especialmente a la hermosa y poderosa palabra de Dios. Así que espero que pueda haber servido estas palabras que te he dicho en este día. Me extendí un poquito más de lo debido, pido las disculpas respecto a esto, y quiero orar porque yo quiero que tú seas una persona obediente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea tu alimento espiritual diario y que andes conforme a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta tu palabra, por este mensaje. Gracias, Padre, porque sé que tú nos estás hablando, no tan solo a mi vida, sino que a la vida de todos mis hermanos que en este día nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús te pido de tu bendición sobre ellos, de tu dirección, Padre. Ayúdanos a ver nuestra desobediencia, ayúdanos a ver nuestros errores y ayúdanos a arrepentirnos, a volvernos a ti, a ser obedientes a tu palabra maravillosa, Padre, que podamos vivir guiados por el Espíritu Santo, que podamos vivir bajo tu sombra poderosa, que podamos vivir bendecidos por ti, obedientes a la palabra de vida eterna, en el nombre de Jesús, Padre. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, que esté los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos ser la luz de este mundo, Padre, que en nosotros se pueda reflejar la vida de Cristo por la obediencia a ti, Padre, que tu voluntad buena, agradable y perfecta se manifieste en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, con obediencia a tu palabra, con hambre por estudiar y leer la Biblia, con ganas de enseñar de la palabra de vida eterna. Esta palabra que es más cortante que espada de doble filo. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, Papito, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad y un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios en este día maravilloso. Toda la gloria sea para Él. Le doy la gracia porque hemos podido reunirnos a escuchar de la palabra de Dios. Sé que no tan solo mi mensaje, sino que los mensajes de los 5 pastores que estamos invitados a este día van a ser de mucha bendición, nos van a edificar mucho y nos van a ayudar a ir por más, a seguir adelante. Busca ser lleno del Espíritu Santo, busca vivir una vida santa, agradable a Dios, busca vivir una vida justa, como Dios quiere que tú vivas. Y tenlo por seguro que vas a ver algo tremendo de parte de Dios en ti. Que Dios te bendiga y disfruta lo que en este día estamos viviendo. Recuerda, vivir en santidad y justicia delante de Dios todos nuestros días. Bendiciones, un fuerte abrazo desde acá de Yumbel. Que Dios te bendiga y que Dios te use cada día de tu vida. Bendiciones.
Muchas gracias, Pastor Raúl, por la palabra que nos ha compartido. Realmente es de mucha bendición para nosotros, al igual que todo lo que nos han ministrado nuestros hermanos en la alabanza. A continuación los dejamos con una pequeña reflexión que ha preparado uno de nuestros hermanos. ¿Cómo estás, hermano, hermana? Te saludo en este día. Espero que este tiempo de comunión con el Señor que estamos teniendo esté siendo de muchísima bendición para ti y para tu vida. Hermano, permíteme compartir contigo una pequeña reflexión en torno a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Mientras lo buscas, si quieres leerlo junto a mí, te voy a explicar más o menos de qué se trata el contexto, el escenario en que se desarrolla esta historia. Y es en los inicios del reinado de Josías, rey de Judá, quien empezó a reinar cuando tenía tan solo 8 años de edad. Era un pequeño, era un niño, pero este niño se mantuvo en los caminos del Señor, como vamos a ir viendo. Le buscó en santidad. Y de eso precisamente te quiero hablar, hermano, con esta reflexión de buscar al Señor en santidad. Si ya lo tienes, vamos a empezar a leer Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a empezar del versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hermanos, en este pasaje de las Escrituras, el Señor nos muestra a Josías. Josías, que era un rey, un joven rey, un muchacho, pero que sin embargo, pese a su juventud, le buscó purificar su reino, su entorno, buscó purificar su vida. Así nosotros, hermanos, siendo jóvenes como este Josías, que imagínense, empezó a reinar a los 8 años, y a los 8 años de haber empezado su reinado, es decir, cuando tenía aproximadamente 16 años de edad, ya empezaba a buscar esta comunión con el Señor, buscarlo en santidad. Así nosotros, hermanos, siendo jóvenes como el rey Josías, debemos procurar purificar nuestro pedacito de tierra, como le quiero llamar en esta ocasión, nuestro pedacito de tierra que es nuestra vida. Busquemos purificar cada rincón de nuestra vida, hermanos, para mantenernos en comunión sana con el Señor. Aquello que está bajo nuestra jurisdicción, por así decirlo, como el rey Josías estaba su reino, que era un vasto reino, que imagínese levantarse e ir por todo el reino abandonando la comodidad del palacio, esto de que te sirvan lo que tú quieras, de que todos tus deseos puedan hacerse en realidad una realidad. Abandonar todo eso, toda esa comodidad, e ir por este camino que es arduo, largo, sucio muchas veces, tedioso, de ir por cada rincón del reino, sacando las estatuas, los ídolos, las imágenes fundidas, sacarlo todo de raíz, sacar esta idolatría de raíz y consagrarse al Señor. Imagínate nosotros, hermanos, haciendo la figura, nosotros nos estamos levantando
para ir y purificar nuestro pedacito de tierra, nuestra vida? ¿Estamos levantándonos, hermanos, con fuerza para ir y derribar todas esos pecados, a veces regalones que tenemos? Porque estos ídolos estaban desde hace generaciones. Nos estamos levantando nosotros para derribar estas costumbres, estas ya casi actitudes cotidianas que tenemos, que no le agradan al Señor. Nos estamos levantando para sacarlas, para acabar con esto, para santificarnos y purificarnos para el Señor. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Te insto, hermano, a que como jóvenes, como muchachos, empecemos este camino de ir por cada rincón de nuestra vida, revisándonos y procurando santificarnos para el Señor. El Señor nos dice en su palabra en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, te insto a que te santifiques, a que santifiques tu vida, que te purifiques, que busques cada rincón de tu día a día y lo consagres al Señor. Hermano, te saludo en esta hora, te mando un gran abrazo y bendiciones, que sigamos disfrutando de este tiempo de bendición y de comunión con el Señor. Bendiciones. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tú me liberó. Tu voz me abrió y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro.
rescató. Amén. Que el Dios de paz les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo poder saludarles en este día. Que la paz y el gozo del Señor esté reposando en cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios ha sido fiel con mi vida y sé que con cada uno de ustedes Él nos ha guardado y sostenido en medio de la adversidad y en medio de la crisis en la cual nos encontramos. Amén. Ha sido una bendición poder estar hoy día compartiendo la poderosa palabra del Señor y que cada uno de quienes la puedan ver y escuchar sean grandemente bendecidos. Dios nos está llamando cada día a vivir en esa búsqueda de su presencia, en esa constante acercamiento al lugar de su morada. Dios bendiga a cada joven y a cada uno de los hermanos y a los pastores y todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Bien, quiero invitarles desde ya a poder meditar en la siempre viva, poderosa palabra del Señor. Hay un episodio en la vida del Maestro que está registrado ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, y que dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí el principal énfasis es en el espíritu, como muestra el versículo 24. Dios es espíritu. También Dios es luz. Dios es amor. Sin duda que cada una de estas formas nos pueden dar a conocer algo de Él. Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que los adoradores deben compartir algo de la naturaleza de la persona adorada. Y aquí está muy claro que la relación entre espíritu y verdad señala la necesidad de un culto genuino. Dios desea adoradores que están o que estén en armonía con Él. Que el Señor nos pueda ayudar y guiarnos y ayudarnos para poder entrar en esa adoración continua de nuestra vida. Hace algún tiempo ya, y quizás varios meses, en que no hemos podido congregarnos de forma presencial para adorar juntos al Señor. Pero de igual manera podemos ser adoradores. Y teniendo en mente esto, dice que el Padre busca tales adoradores. No es simplemente elevar canciones, no es simplemente expresar algo, va más allá de la música, va más allá de la expresión externa que uno pudiera realizar como una forma de adoración. Por eso quiero invitarles, mis hermanos, a que meditemos también en el Salmo 15, lo que caracteriza a los verdaderos adoradores: santidad y justicia. Y el Salmo 15 describe al tipo de persona que puede relacionarse personalmente con el Creador. El salmista se pregunta: ¿quién puede ser un huésped de Dios?
Este es un llamado con frecuencia, una liturgia de entrada con un supuesto adorador preguntando sobre las condiciones para poder entrar y un sacerdote respondiendo. El punto central del Salmo es residencia, habitará, residirá. ¿Cómo puede uno residir en su tabernáculo, disfrutando de su hospitalidad como huésped en su casa? Aquí está la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, que sin duda abarca la conducta, conversación y relaciones, y no solo aquello, sino también los valores, la integridad y el contentamiento material. Hoy vivimos tiempos donde no podemos congregarnos, pero sí podemos ser adoradores genuinos, sinceros, auténticos, que van a traer honra y alabanza a nuestro Señor. Así que yo le invito a que ahí usted, en la comodidad de su hogar o donde se encuentre, pueda abrir su Biblia, ahí en el Salmo 15, y podamos meditar qué nos enseña el salmista a través de estos escritos para este tiempo en el cual nos encontramos, un tiempo difícil, un tiempo adverso, pero que también la iglesia o el cuerpo de Cristo debe seguir siendo luz y sal de esta tierra. ¿Quién? Y yo quiero que usted pueda leer conmigo. Jehová pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta misma pregunta se formula en el Salmo 24, versículo 3, y la respuesta que allí se ofrece puede ser considerada complementaria de la que aquí aparece. ¿Quién puede entrar? ¡Qué interesante! A ese tabernáculo o a ese monte santo que simboliza la presencia protectora y la comunión con Dios. Y Dios pide requisitos éticos para entrar en comunión con Él. No es llegar y entrar, no es llegar y adorar. Por eso el Padre dice que busca adoradores, que lo hagan de esta forma, a la manera de Dios. Hoy en día hay un sistema de tanta diferencia con respecto a lo ético, ¿verdad? Y que Dios puede ayudarnos a nosotros, sus hijos, para que podamos esforzarnos en entrar en esa comunión, habitar en ese lugar santo, ahí donde está su presencia, para poder vivir la santidad, para poder vivir en la justicia de Dios, en un mundo que cada día está más corrompido. Entonces, dice la Escritura que para entrar o habitar, ¿cierto?, en el tabernáculo, en la presencia, en la comunión con Dios, dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, para acercarte a Dios hay que amar a los demás. En este salmo David le pregunta a Dios sobre las cualidades que se necesita para morar en su tabernáculo. Y la respuesta divina revela que el morar en la presencia y los propósitos de Dios requieren la voluntad de mostrar una estrecha relación con los demás. Para tener una estrecha relación con Dios, debes decidirte a conducir tu vida manteniendo relaciones correctas con los demás. Dios le dice a David, primero, que hable misericordiosamente de su prójimo. Segundo, que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación ajena. Tercero, que nunca lastime a otra persona en manera alguna. Finalmente, Dios le advierte a David que no reproche a su prójimo. Reprochar significa echarle la culpa, desacreditar o avergonzar a alguien. Si el Antiguo Testamento enseña que para satisfacer nuestro deseo de acercarnos a Dios,
debemos darle prioridad a nuestro amor por los demás. El mandamiento del Nuevo Testamento de amar al prójimo como a nosotros mismos es ciertamente vital para nuestra actual relación con el Padre Celestial. La respuesta del versículo 1 sin duda ocupa todo el Salmo, excepto la última línea de este Salmo. Debe notar que aquí no hay mención de ritos, sino que la obediencia vale más que los ritos. Dice, anda en integridad. Habla del proceder de uno. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra y sincera. La integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados. Porque, primero, servimos a Dios antes que a los hombres. Segundo, debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Tercero, estamos para amar a quienes nos rodean, tanto de palabras como de hecho. Cuarto, estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlos en todos nuestros caminos. Y por último, nuestras vidas deben alinearse con lo que profesamos y evidenciar una confianza de que sus caminos, sin duda alguna, son los mejores, como lo enseña el libro de Proverbios. No es solo andar en integridad, sino dice que también hace justicia. Esto habla, amado, del obrar externo de uno. La ética bíblica no es relativista, se basa en normas estables de verdad y justicia. El que hace justicia, primero da lo correcto, segundo ayuda a los necesitados y tercero no usa a otros para su propio provecho. Todos tomamos decisiones que afectan a la sociedad, así todos somos responsables por la justicia. Qué importante es el habla, ¿verdad? Dice, habla o piensa. El que habla verdad en su corazón. La vida interior también debe ser sana, sincera y honesta. Las palabras son poderosas y la manera en que uno las usa reflejan su relación con Dios. Quizás nada identifica tanto a los cristianos como su forma de medirse al hablar. Hablan la verdad, no se burlan y guardan las promesas. Tenga cuidado con lo que dice. El mundo sin Cristo no lo tiene, pero aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener mucho cuidado. La Escritura nos enseña que debemos ser prestos para oír, pero tardos para hablar. Y sigue añadiendo más todavía la palabra, versículo 3, dice, no calumnia con su lengua. La Biblia sin duda hace mucho hincapié en la seriedad y lo pecaminoso que es chismear. Dice, ni hace mal a su prójimo. Un pecado contra un ser humano es un pecado contra Dios, pues Él nos creó. Ni hace agravio, dice, o calumnia, lo que significa que reproche o calumnia de nuevo enfatizan la seriedad de agredir o dañar a otra persona. Dios no quiere que hagamos esto. Dios quiere que nos amemos, dice. Que la ley se cumple en esto, en amar al prójimo como a uno mismo. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino.
aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. No aprueba el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios, pero busca a los que desean agradar al Creador. Dios es el estándar con el que regula sus relaciones interpersonales. ¿Es Dios tu estándar para regular tus relaciones? Que sea así. Él debe guiarnos. A Él debemos someternos cada día, a sus preceptos, a su norma, no a la ética o a la moralidad de este sistema o de este mundo, sino a la ética de Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es tanto el amor que está dispuesto, podríamos decir, a salir perdiendo, pero con tal de bendecir a la otra persona. Dicen, ¿quién su dinero no dio a usura? Fue prohibida a los hebreos porque el que necesitaba préstamo estaba en una situación difícil. Entonces cobrar una usura sería aprovecharse de la dura situación de un hermano. Algunas personas están tan obsesionadas con el dinero que son capaces de violar las normas de Dios para obtenerlo. Si el dinero es una fuerza dominante en su vida, debe ser frenado o dañará a otros y destruirá su relación con Dios. Ni acepta soborno. El hombre que quiere habitar, que quiere morar en el lugar santo, aquel que quiere ser un verdadero adorador, genuino, dice, no pervierte la justicia, no acepta el soborno, busca hacer lo correcto y proteger a los inocentes a pesar de recibir presiones. El soborno es la maldición de una sociedad corrupta. Hoy en día, por todos lados se escucha de esto. La corrupción, el soborno, el pillaje. Dios nos libre y nos guarde de todas estas cosas. Para poder caminar y vivir en santidad, haciendo justicia en cada situación. Y por último, este salmo, mis amados, nos da una gran bendición final de todo lo que ya nos ha mostrado, de la respuesta, ¿cierto?, que este anfitrión da a este adorador, podríamos decir, a esta persona que quiere entrar al lugar, a residir, a morar en el tabernáculo de Dios. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La persona que vive de acuerdo a los estándares divinos gozará de la bendición y la seguridad divina. La estabilidad en esta vida solo se consigue agradando a Dios y viviendo de acuerdo a sus mandatos. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Si es así, gloria al Señor. Si lo está haciendo, sígalo haciendo más. El que está limpio, límpiese todavía más, dice la Escritura. Dios llama a su pueblo a ser moralmente recto. Y en este salmo nos da normas para ayudarnos a determinar cómo vamos. Cada uno se conoce. Cada uno sabe cómo se ha conducido durante todo este tiempo. Vivimos en medio de gente malvada, cuyas normas y moral cada día se están desgastando más.
Pero nuestros estándares de vida no deben provenir de la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad que se ha apartado de Dios. Una sociedad que no ha considerado a Dios en sus caminos. Nuestros estándares, mis amados, tienen que venir de Dios. Y como lo declara cierto Zacarías ahí en el libro de Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Que este sea el sentir, este es el llamado que Dios nos hace. Si queremos esa doble porción de su Espíritu para poder enfrentar una sociedad rebelde, una sociedad que se ha olvidado de Dios, necesitamos una mayor gracia. Pero para ello tenemos que esforzarnos para vivir llevando una vida íntegra, amando a nuestro prójimo, viviendo una vida de justicia. Amén. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes y que nos esforcemos en entrar cada día, estar viviendo bajo estos estándares que nos muestra su palabra, porque sin duda Dios nos ha de bendecir, nos ha de prosperar. Él cumplirá el deseo de nuestro corazón cuando nos deleitamos en aquello que Él nos ha dado. Amén. Que cada uno sea poderosamente bendecido y que la gracia del Señor repose en su corazón hoy y por siempre. Y vivamos en el lugar en que estemos, pero vivamos como hijos del Dios Altísimo, siempre marcando una diferencia, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos como verdaderos adoradores del Padre. Amén. Que la gracia y la bondad de Dios, que el Espíritu Santo ministre su corazón en cada etapa de su vida y en cada lugar en que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro pastor John Mesa por su ministración de la palabra, que es de mucha edificación. Pero atentos, porque aún queda más. Te dejamos invitado para que sigas disfrutando de todo lo que tenemos preparado para ti. Hermanos míos, espero que estén disfrutando de este evento que lo hemos preparado con mucho cariño. Espero que sea lleno de mucha bendición para ustedes. Hoy les quiero compartir una reflexión basada en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 2 al 6, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces pedimos algo al Señor y esperamos una respuesta inmediata, pero no es así. Tal vez no nos dará la respuesta en el tiempo que uno quiere, pero el tiempo de Dios es perfecto y lo tenemos que entender. O tal vez la respuesta que nos dé no sea la que nosotros esperamos, pero siempre lo que Dios nos da es bueno, porque su plan es perfecto. Muchas veces al ver que Dios no nos da
o no nos responde en el tiempo que nosotros esperamos, nos desmoralizamos o a veces pensamos que no nos escucha o muchas veces perdemos la fe, pero así es como Dios nos prueba la paciencia para luego bendecirnos. Dios concede cuando Él estima conveniente. Por ejemplo, lo podemos ver en 1 de Samuel, donde Ana no podía tener hijos, pero después de tanto ser perseverante y suplicar y llorar a Dios, Él le da el hijo que tanto ella deseaba, pero Él se lo da cuando fue voluntad de Él. Nunca tenemos que perder la fe, porque Dios nos escucha y nos ama. Un ejemplo vivido en lo personal fue la de mi nacimiento, ya que mi mamá no podía tener hijos, pero con perseverancia y con fe y confiando siempre en Dios, después de 9 años de tanto pedir, Él la bendijo con 2 hijos, mi hermano y yo. Y con esto los invito a siempre confiar en Dios y tener paciencia, ser perseverante y orar, siempre orar, porque Él siempre nos escucha. Así que, así como esta reflexión se la hago a ustedes, espero que les sirva y así como también a mí, ya que uno cada día aprende más del camino de Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hola hermanos, gusto en saludarlos y agradecer también la invitación de poder compartir con ustedes una palabra de Dios. Para eso vamos a ver en Marcos capítulo número 12, versículo 18. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. La Escritura señala, con esta enseñanza que está en los saduceos, que el Señor Jesucristo enseñó una religión que no es natural, sino sobrenatural. Nosotros creemos en un Dios que es sobrenatural, en un Dios que sobrepasa la naturaleza, sobrepasa nuestro entendimiento y razonamiento. La vida de Dios es una vida de poder. Hay poder en Dios, hay poder en el Señor para usted y para mí. Eso es primario, eso es lo esencial. La pregunta cabe bien: ¿qué clase de Dios tenemos o tiene usted o tienen los cristianos? ¿Es un Dios poderoso o es un Dios que tienen los saduceos y que piensan ellos acerca de Dios, un Dios limitado? Y vamos a verlo. ¿Quién eran los saduceos? Este era un pequeño partido judío, en ocasiones muy político. Tuvo su origen durante la dinastía de los Macabeos, quienes se enfrentaron a los romanos. La mayoría de ellos eran personas muy educadas,
ricos y de la aristocracia. El sumo sacerdote en la época del Señor Jesucristo y su familia eran saduceos. No eran populares porque colaboraban con los romanos o con el imperio romano. Su teología, en lo que creían, eran conservadores, aceptaban la ley escrita, la ley de Moisés, rechazaban las tradiciones de los ancianos, especialmente de los fariseos. Por eso no eran muy amigables entre sí. Los saduceos eran agnósticos, descartaban la inmortalidad del alma. El alma, según ellos, muere con el cuerpo. Decían que no había resurrección, ni ángel, ni espíritu. Practicaban la ley de Moisés, la consideraban un libro contemporáneo. Pero Moisés, ¿cierto?, para ellos era simplemente algo que le había dejado un legado, ¿cierto?, de enseñanza y para replicar, pero nada más. No veían el poder de un Dios vivo que se revela en las personas y que negaban todo lo sobrenatural. Para ellos no eras un Dios o no había un Dios sobrenatural en la Escritura y tampoco lo creían. Dios no se revelaba en la vida del hombre. Pero nosotros vamos a ver que hay un error en eso y el Señor también lo considera así, porque Él les dice: erráis ignorando dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Y en eso quiero basar esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Errar ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, los saduceos aún existen en la modernidad. ¿Dónde están estas personas? Estas personas creen que Dios está ausente en la vida del hombre y en la vida de la humanidad. Como ejemplo, el universo se basta por sí mismo, piensan estas personas, y por tanto descartan la necesidad de Dios. Ellos dicen: Dios creó el universo, lo dejó ordenado para que funcione. Por tanto, Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos, porque funciona por sí mismo, por sí solo. Creen en un Dios de la naturaleza, pero que este Dios no la controla, no está presente para controlarla, porque Dios lo creó y se ausentó. Entonces ellos creen en un Dios que no está presente y que no es evidente en la vida de las personas, y por lo tanto tampoco creen en los milagros. Descartan todo lo sobrenatural con respecto a Dios. Descartan la idea de que Dios ha intervenido en la historia humana y que aún lo hace. Ellos creen que Dios no interviene y tampoco va a intervenir porque dejó un orden establecido, y ellos razonan de esa manera. Pero nosotros creemos en un Dios que interviene en la historia, y no solo interviene en la historia, sino que un Dios que escribe la historia, un Dios que hace la historia y de cuando en cuando viene a este mundo para ordenar lo que el hombre ha echado a perder. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural y no tenemos que ignorar el poder de Dios y tampoco la Escritura que habla de este Dios sobrenatural. La Escritura habla del poder de Dios y que este Dios tiene un poder sobre la naturaleza, un Dios milagroso, un Dios poderoso en el cual esperamos cada uno de nosotros. No creemos en un Dios que simplemente creó las cosas y se fue y que no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario, creemos en un Dios que tiene que ver con nosotros. Y este Dios no está ausente, está presente. Su presencia está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y nosotros le buscamos su presencia, buscamos su rostro. Porque Dios es un Dios real, un Dios que tiene poder para usted y para mí. No creían en la resurrección ni en el poder de Dios. La evidencia está en el caso hipotético que plantean. Cuando ellos dicen, un hombre tuvo mujer y no tuvo hijos y murió. Y la ley de Moisés, como ellos la guardaban, decía que el hermano tenía que hacerse cargo. Y eran 7 hermanos. Y ellos hacen la pregunta, si estos mueren, ninguno dejó descendencia. En el cielo, ellos preguntan, ¿de quién será mujer sobre estos 7 hombres? Ellos estaban diciendo, va a haber un problema allí. Porque ellos creían que la vida que ellos tenían ahora era la misma vida que íbamos a tener en el cielo, en la que Dios estaba creando. Erraban y Dios les dice, ustedes están errando porque están ignorando dos cosas sumamente importantes. Porque la vida que Dios nos da no es una vida que ha creado al hombre. El hombre no va a vivir como quiere en los cielos, ni tampoco en esta tierra tiene que vivir como quiere. Tiene que vivir como Dios lo ordena, como Dios dejó escrito en la palabra.
tiene que vivir en el poder de Dios, tiene que dejar que el poder de Dios venga a su vida. Es lo que está evidenciando esta pregunta, que ellos no creen en ese poder y creen simplemente que van a ser trasladados a otra vida, viviendo la misma vida que viven en este mundo, con el mismo desorden y con las mismas situaciones que no tienen respuesta. Dios sí tiene respuesta, Dios sí tiene cambios en la vida. Ellos plantean un problema sin solución, sin vía de escape, pero Dios nos dio soluciones a nuestra vida. Él tiene una vía de escape que es su propia vida y la otorgó a través del Señor Jesucristo. Ellos creían que Dios no podía crear una vida diferente o una vida distinta, porque ellos estaban limitados en sus propios razonamientos. Su creencia se limita a lo que pueden comprobar sus 5 sentidos, porque viven por los sentidos. Pero nosotros lo que creemos no solamente tiene que ser comprobado con los 5 sentidos, vivimos por la fe, creemos en un Dios omnipotente, todopoderoso, que traspasa nuestros 5 sentidos, que no solamente lo sentimos, un Dios que sobrepasa aquello, un Dios que es real en nuestra vida, que viene a hacerse presente y evidente cuando no tenemos respuesta, cuando el hombre busca por todas partes, cuando buscamos nuestros propios razonamientos y no lo encontramos. Bien, Dios se hace presente en ese momento para hablarnos, para establecer que Él tiene una palabra que tiene poder, una palabra que está viva. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y esta palabra tiene poder para usted y para mí, poder para vencer, poder para crear, poder para hacer algo nuevo. Eso es lo que Dios está tratando de decirle a estos saduceos y a los propios saduceos modernos que tiene o que tenemos ahora, y que no creen en el poder de Dios, que Dios interviene, que Dios puede hacerse presente hoy en nuestra vida, que Dios viene para gobernar, dirigir, no solamente nuestros corazones, sino que a todo el mundo, hermanos. Gobierno de Dios. No estoy hablando de un gobierno político, estoy hablando de un gobierno, de gobernar el corazón del hombre, que no puede gobernarse a sí mismo, que es controlado por el mal. Dios viene a restablecer el gobierno sobre ese corazón que ha despojado a Dios con sus propios razonamientos, con ese corazón que ha dicho no hay Dios y tampoco hay milagros, tampoco hay poder de Dios. Pero nosotros creemos en un Dios que no es limitado, sino que es ilimitado. Los saduceos creían en un Dios limitado, niegan la existencia de los milagros y lo sobrenatural, niegan la intervención de Dios en la historia. Pero nosotros hemos visto y vemos en la historia, vemos en la Escritura cómo Dios ha intervenido, cómo se controló Dios las situaciones de su pueblo Israel, cómo derribó ejércitos. Cuando se levantó el mal, Dios controló todo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Se humilló, buscó a Dios y Dios vino e intervino. Dios siempre ha intervenido en la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios hace la historia. Dios escribe la historia. Su mente de los saduceos modernos está limitada por sus propios razonamientos y argumentos, creyentes desprovistos de lo milagroso. Ya no esperamos milagro de Dios, sino simplemente nuestro propio razonamiento en lo que respecta a Dios. No creemos en un Dios que está vivo y que se hace presente en mi vida todos los días y que yo puedo tener contacto con Él siempre, permanentemente. La palabra de Dios la han cambiado por sus propios razonamientos, en realidad. La cultura ha entrado en sus pensamientos y ha sobrepasado la palabra de Dios. Esos razonamientos y pensamientos están por sobre la palabra y no se someten a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Eliminan al Dios, a este Dios poderoso, de lo natural y de lo sobrenatural. Van eliminando a Dios de sus mentes y de sus corazones. Sus mentes no conciben que Dios sustenta todas las cosas. No lo conciben de ninguna manera. La Escritura dice que Dios por medio de Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Dios no hizo las cosas y se ausentó y se fue. Dios aún sustenta todo con la palabra de su poder y nosotros creemos en ese poder. Dios está vivo. Es el Dios de vivos y no de muertos. En eso creo. Eso dice la palabra. Eso lo expresa en esto que hemos leído. La respuesta a los saduceos modernos, el Señor les dijo: ustedes ignoran las Escrituras. La ignorancia, ¿dónde está? En las Escrituras. Ignoraban las verdades de Dios
ignoraban la Biblia. Los saduceos modernos ignoran la Biblia, no la conocen y tampoco se interesan por ella. Un desconocimiento y un desprecio, ¿por qué no decirlo?, de la palabra de Dios. Por eso que el Señor dice, ¿no habéis leído el libro de Moisés, lo que dijo Moisés? Una mala interpretación de la Escritura, una mala comprensión de la Escritura hace que nosotros no podamos creer en este Dios que tiene el poder para transformar, para bendecir, para cambiar absolutamente todo. Por eso que la Escritura dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de la historia y lo sigo siendo, lo que Dios está tratando de decir. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo he estado en el pasado, estoy en el presente y estaré en el futuro. Dios está presente, Dios está con nosotros. Por eso que la palabra dice, vendrá Emmanuel, Dios con nosotros, Dios a hacerse cargo de nuestras vidas. Dios va a venir a vivir con nosotros, vive con nosotros, pero Él viene a hacerse cargo y quiere una iglesia que se abra a los pensamientos de Dios, a la palabra y sobre todo se abra al poder de Dios. Dejemos actuar a Dios en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras mentes y que Dios obre a través de su Santo Espíritu en nosotros. Es el Dios de la historia, es un Dios que está vivo. Es Dios de vivos, dice la palabra, y no de muertos. Por eso que dice Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos están vivos, no están muertos. Todos los que creen en Dios están vivos, y nosotros igual. Tenemos vida en el Señor Jesucristo, o a través de Él. Dios empezó la historia y Él la va a terminar. ¿Ignoran qué cosa? Uno de los razonamientos más importantes, el poder de Dios. La causa primordial de su error es desconocer el poder de Dios. Y también para nosotros, la causa primordial es desconocer que tenemos un Dios que tiene poder, un Dios que puede actuar en el día de hoy, en el Dios de los milagros, en el Dios al cual podemos orar y esperar un milagro de Él, conocer al Dios de la oración, al Dios que podemos rogar, suplicar, al Dios que podemos humillarnos, al Dios al cual podemos ir a través de la oración. La oración, hermanos, es sumamente importante en la búsqueda de Dios, porque ahí nosotros descubrimos el poder de Dios. El poder de Dios, es ilimitado. No tiene límite alguno, de ninguna forma, de ninguna manera. Pero nosotros lo desconocemos, no lo palpamos en este tiempo. Tenemos un Dios que simplemente viene a nuestra mente, a nuestro razonamiento, y nosotros le damos vuelta. Pero este es un Dios no para ser estudiado, es un Dios para ser conocido. A Dios, lo he dicho en repetidas veces, a Dios no se le estudia, a Dios se le conoce, porque es un Dios real, es un Dios vivo. Hoy, ahora, en este momento, Dios puede tener un encuentro con nosotros y quiere tenerlo. Ellos no creían en ninguna forma, de ninguna manera, aparte de la que conocían con sus propios razonamientos, y ellos pensaban que todo terminaban con la muerte, por eso no creían en Dios. Subestiman el poder de Dios. Sus vidas están limitadas por sus pobres razonamientos que le impiden ver el reino de Dios tal como es. Dios crea una nueva vida, y esa vida la crea en el poder de Dios, ignorada por estos saduceos. Dios irrumpirá en la historia de nuevo. Dios es un Dios de vivo y va a irrumpir. ¿Con qué va a irrumpir? Con el poder de Dios. ¿Dónde se refleja ese poder de Dios? El cual nosotros tenemos y el cual nosotros podemos seguir teniendo y tenemos que tener. Tenemos que alcanzar ese poder de nuevo. Tenemos que obtenerlo. Pero esto, ¿cómo lo obtenemos? Yendo a Dios, orando a Dios, suplicando a Dios, como sé que lo están haciendo muchos de los jóvenes que están escuchando esta predicación. Como muchos hermanos están orando en sus hogares y creyendo que necesitamos a un Dios todopoderoso que intervenga, y especialmente en la sociedad que estamos viviendo, y especialmente en la situación que vive nuestro país. Esperamos que Dios se manifieste con poder, con gloria, lo creemos, y este Dios va a venir y va a cambiar la historia. El mal se ha levantado, pero Dios está presente para gobernar, para controlar, y quiere hacerlo a través de sus hijos, manifestar la gloria de Dios en la vida de sus hijos y en esta humanidad en la cual nosotros estamos inmersos. El poder de Dios, ¿dónde lo vemos reflejado? Bueno, cuando el Señor Jesucristo
fue levantado de entre los muertos. La palabra dice que el Padre lo levantó de entre los muertos con todo poder. Levantó a este Cristo que nos salvó, a nuestro Salvador. Dice la palabra que Él fue crucificado y murió y lo llevaron al sepulcro, pero que Dios lo levantó de entre los muertos. Y vamos a ver este poder reflejado en esa tremenda hazaña que recordamos. Por eso es que cuando tomamos la cena del Señor, esa cena recordamos la muerte del Señor y la resurrección, el poder, porque en esa resurrección está demostrado el poder de Dios, de un Dios vivo que resucita a los muertos, que levanta a los muertos, que levanta aquello que no tiene solución alguna, donde no hay salida. Dios tiene una salida. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Su alma, el alma del Señor Jesucristo, había estado en el Hades, pero salió del mismo infierno porque Dios lo levantó de entre los muertos. El maligno con los demonios estaban allí haciendo fiesta y haciendo alarde de todo lo que había sucedido. Por fin el Mesías había muerto, no había salida, pero nadie esperaba que Dios lo iba a levantar de los muertos y sacarlo del infierno. Y eso es lo que Dios también ha hecho con nosotros. Nos sacó del mismo infierno a través de la resurrección de Cristo Jesús el Señor, de su poder que está presente y evidente en este tiempo. El Señor Jesucristo fue levantado con poder de entre los muertos y el infierno no lo pudo retener. El infierno le robó la llave, tiene la llave de la vida y de la muerte en sus manos por el poder de Dios. Nuestra religión es poderosa, nuestro Dios es poderoso y tenemos que esperar nada más y nada menos que eso. Poder de Dios sobre nuestras vidas, poder de Dios sobre nuestras congregaciones, poder de Dios sobre ti y sobre mí. Su cuerpo fue levantado de entre los muertos, dice la Escritura, un cuerpo glorificado, un cuerpo golpeado, traspasado, pero el poder de Dios, ¿qué hizo? Transformó ese cuerpo de muerte en un cuerpo glorificado, en un cuerpo poderoso, potente, que se levanta de los muertos, en un poder de Dios así, glorificado, y un cuerpo glorificado, investido con poderes nuevos, hasta entonces desconocidos. Cuando el Señor resucitó y se levantó, se mostró a sus discípulos, traspasó las puertas cerradas, apareció a sus discípulos y desapareció delante de ellos, rompió la ley de la gravedad, subió a los cielos. Nuestro Dios es poderoso, iglesia. Nuestro Dios es un Dios de poder y tenemos que esperar en Él con todo nuestro corazón. Ese mismo poder acciona en nosotros, pero si seguimos pensando como los saduceos, jamás va a ocurrir. Yo no soy saduceo, yo creo en un Dios de poder, no ignoro las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Al contrario, le espero todos los días y todos los días clamo por ese poder, que Dios venga a este país, lo cambie, lo transforme nuestras vidas, lo transforme a usted y a mí. El cristianismo es algo sobrenatural, no es un razonamiento, no es un pensamiento, no es una idea, es algo de Dios. Dios viene de arriba, de lo alto, es algo sobrenatural para usted y para mí. No es una ética mansa e inofensiva donde estamos de acuerdo con todos, no, nosotros estamos en desacuerdo. Como vive este mundo, nos enfrentamos a Él con la realidad de Dios y Dios exige que se le crea, porque Dios es una realidad, porque Dios está presente en todo y lo creemos así. Dios nos ausentó, Dios está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Nuestra religión no es un conjunto de reglas sazonados con religión. Nuestra religión, hermanos, es resurrección, es vida eterna. Vivir con un Dios poderoso que quiere manifestarse, que quiere hacer algo en nuestra humanidad, en nuestras propias vidas, mostrarnos ese gran poder que nosotros leemos en la Escritura y que no lo hemos visto todavía, pero Dios viene para hacerlo. Créalo con todo el corazón. Dios nos ha hablado, nos ha dicho de muchas formas y de muchas maneras que Él viene con poder de nuevo sobre su iglesia, sobre su pueblo, un Dios poderoso, porque no ignoramos las Escrituras ni el poder de Dios que viene a accionar sobre usted y sobre mí. Ese poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos nos levantará a nosotros. No ignoremos las Escrituras, no ignoremos el poder de Dios que está presente y que viene para intervenir nuestras vidas, nuestras congregaciones y también este país. Dios viene para intervenir, hermanos. Dios viene para hacer algo grande en este país
y vamos a ver un poder de Dios manifestado que hasta el día de hoy no hemos visto, ni siquiera visualizado, ni hemos soñado con Él. Espérelo. Esta es una palabra de Dios para usted. Espere ese poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque no hemos ignorado la Escritura, la hemos leído, la hemos creído. Cada vez que la leo, oigo su voz, escucho su voz que entra a mi oído y que dice, esto va a acontecer, esto va a suceder. Creo en el Espíritu de Dios que dice, espéralo, espera en el poder, y lo creo, lo espero. Y yo le llamo a esperar, le llamo a creer en esa manifestación gloriosa de Dios que viene. No somos saduceos. No ignoramos el poder de Dios, ni tampoco las Escrituras. Somos creyentes, creyentes que vive una religión sobrenatural, porque Dios nos la regaló, la otorgó para usted y para mí. Por eso le digo, iglesia, no ignoremos el poder de Dios, no ignoremos las Escrituras. Les animo a creer con todo nuestro corazón. Bendiciones, hermanos. De veras, un abrazo, y les invito a seguir creyendo y por sobre todas las cosas a seguir orando y a creer y a esperar en este poder de Dios. Bendiciones para todos. Le damos muchas gracias al Pastor Hugo por esta palabra llena de bendición que nos ha dado. Les dejo invitado para que compartan el link con sus amigos o familiares para que más personas puedan disfrutar de este lindo evento. Y te invito para que sigas en sintonía con nosotros porque se vienen muchas cosas más. Buenas, los saludo en el amor del Señor. Y en este día yo quiero entregar una reflexión acerca de la santidad. La santidad se habla de múltiples maneras en la palabra. Según la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros debemos ser santos, como Dios es santo. Pero una de las cosas necesarias para poder mantener la santidad que Dios nos da es el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se ha enfrentado a diversas situaciones en la vida. Nosotros nos vemos enfrentados a situaciones que pueden comprometer nuestros valores. Nosotros nos vemos enfrentados a diversas tentaciones. Nadie está libre de ello. Pero si nosotros conocemos a Dios, nosotros lo vamos a valorar. Vamos a valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Vamos a valorar el plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a valorar todo lo que viene de Él. Y es por eso que el conocimiento es esencial para poder mantenernos en Dios y para poder mantener la santidad que Dios nos da. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que nosotros seamos sabios depende de que nosotros sepamos temer a Dios, valorarlo por quien es, entender quién es y seguir sus pasos. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios y valoramos lo que es Dios, valoramos lo que hizo Jesús, nos valoramos a nosotros mismos como Dios nos valora, entonces nosotros vamos a pensar un poco más por nuestra propia voluntad en si caer o no en tentación, si caer o no a la tentación, ceder a la tentación o no, si vamos a corromper nuestros valores o no, si vamos a hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios o no. Y aún más, si nosotros conocemos a Dios, entonces vamos a buscar tener comunión con Él. Nadie que conozca realmente a Dios va a querer estar lejos de Él, sino que lo va a querer conocer, va a querer estar más compenetrado con Él, conocerlo más, buscar de Él, orar, leer la palabra, instruirse. Y es en esto que no solamente tenemos nuestra propia voluntad fortalecida en las promesas de Dios, en los planes de Dios para nuestra vida, en el valor del sacrificio de Jesucristo, sino que también la obra del Espíritu Santo, que nosotros sí la tenemos, va a estar en nosotros. Y esa obra nos va a dar también el poder, no solamente para vencer la tentación o las malas obras que nosotros podríamos hacer por nuestra propia fuerza de voluntad, sino con el poder de Dios para poder vencer. Jesús
fue enfrentado a muchas tentaciones, pero la palabra dice que Él no pecó. Y no fue solamente por su decisión, por su fuerza de voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo en Él mismo, por el poder de Dios en Él, que lo fortalecía para soportar situaciones como el haber estado en el desierto sin comer, ayunando por 40 días y 40 noches. Eso es algo que físicamente un humano no debería poder hacer, pero es la fuerza de Dios la que lo sostenía. Nosotros igualmente, si queremos preservar nuestra santidad, si nosotros queremos preservar lo que Dios nos ha dado, busquemos de Dios, conozcamos de Él, instruyámonos de Él, leamos de la palabra, oremos, tengamos comunión con Él, pues esa es la única manera en la que en estos tiempos y en cualquier otro tiempo nosotros nos podemos mantener en santidad, preservando la santidad que Dios nos da, por el valor que tiene, por el sacrificio que está detrás de ello. Que Dios les bendiga. De las cenizas me has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Vamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación no puedo negar. No puedo fallar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo parar. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este primer bloque de En Santidad y Justicia. Hemos podido disfrutar de tiempos de adoración, de reflexión de la palabra, de tiempos de comunión con el Señor que han sido de real bendición. Pero aún queda mucho más. De hecho, ahora, a partir de las 3 de la tarde, luego de la hora de colación, vamos a ser participantes de los talleres. Si tú te inscribiste en alguno de los 4 talleres de este evento, que son Liderar en Santidad, Purificados por Amor, Introducción a la Apologética o Fuente de Agua, te recordamos que al teléfono que inscribiste o al correo electrónico te habrá llegado el link para tu taller. Y si aún tú no te has inscrito, en este tiempo que tenemos de colación, te invitamos a que vayas corriendo a mensajear, a hablarle a tu líder de jóvenes, a tus amigos, a tus hermanos, para que te den el link de inscripción y puedas participar de estos tiempos de real bendición. Hermano, te dejamos cordialmente invitado para el siguiente bloque que va a ser luego de los talleres. Bendiciones, nos vemos.